Profesor Juan Carlos, compañeros de la Facultad de Distancia de Universidad Militar Nueva Granada, tengan muy buenos días. En esta oportunidad deseo compartir con ustedes la relación del pensamiento geopolítico en Latinoamérica frente a uno de los fenómenos más impactantes en los últimos 10 años en nuestro continente. Este fenómeno es la crisis diplomática presentada de Colombia frente a Ecuador y Venezuela para el año 2008. Dicha crisis diplomática, también conocida como la crisis andina, se desarrolló luego de que fuerzas militares y policiales de Colombia ejecutaran la Operación Fénix, una incursión en territorio ecuatoriano en una misión contra la guerrilla, realizando un bombardeo donde murieron Raúl Reyes y otros 17 guerrilleros, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Y anexo a ello, 4 estudiantes mexicanos y un ciudadano ecuatoriano, quienes se encontraban pernotando en un campamento fronterizo dentro de ese país en la madrugada del 1 de marzo del 2008. Los gobiernos ecuatoriano y venezolano reclamaron al gobierno colombiano por violar la soberanía del Ecuador al ejecutar allí una operación militar contra insurgente sin autorización y de esta manera vulnerando la Convención de Viena de 1961. A su vez, el gobierno colombiano dijo haber encontrado en la incursión computadores que pertenecían al fallecido Raúl Reyes y que computadores los cuales tenían una información donde comprometían a dichos gobiernos, tanto a Ecuador como a Venezuela, con apoyo a las FARC. Los gobiernos de Ecuador y Venezuela explicaron que mantenían contactos con las FARC como parte de las negociaciones junto con Francia, todo con el único fin de liberar rehenes y avanzar hacia la paz en el conflicto armado colombiano para los gobiernos de ambas naciones. Estas negociaciones habrían sido frustradas por la muerte de Raúl Reyes. Dicha crisis provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas de los gobiernos de Ecuador y Venezuela con Colombia y el anuncio del envío de tropas militares por parte de ambos países hacia sus respectivos límites fronterizos con Colombia. El 7 de marzo del 2008 las tensiones se aliviaron durante la cumbre del Grupo de Río, aunque el impasse no fue completamente solucionado y la relación entre estos países volvieron a unirse en los años siguientes tras la masacre del Táchira, del acuerdo militar colombo-estadounidense de 2009 y posteriormente a la crisis diplomática del 2010. Las relaciones diplomáticas colombo-venezolanas se vieron afectadas luego de que el gobierno colombiano finalizara la mediación de Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba para obtener de ello el acuerdo humanitario. El anuncio fue realizado el 21 de noviembre del 2007 por el portavoz de la Casa de Nariño, César Mauricio Velázquez, en ese entonces. El presidente de la República da por terminada la facilitación de la senadora Piedad Córdoba y la mediación del presidente Hugo Chávez, a quienes agradecía la ayuda que se estaba prestando. El detonante de esta situación fue una llamada que el presidente venezolano le hizo al comandante del ejército en el entonces, el señor general Mario Montoya, rompiendo un pacto de caballeros acordado en la última reunión de Chávez con el presidente colombiano del entonces, doctor Álvaro Uribe Vélez, que se realizó en Santiago de Chile. El gobierno colombiano, para la época, en cabeza del hoy senador de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez, afirmaba con contundencia y criterio que la exitosa Operación Fénix era ese valioso paso contra el terrorismo que no respetaba fronteras y que a su vez pretendía seducir pueblos mientras ve la posibilidad de utilizarlos y finalmente los invade y los sorprende, caso presentado en la Operación Fénix. Y a su vez el presidente, el doctor Álvaro Uribe Vélez, en ese entonces asumía la responsabilidad total de la operación. Vemos que el pensamiento geopolítico en Latinoamérica de Roberto Gómez resalta que la geopolítica fue precursora de la doctrina de seguridad nacional de las dictaduras militares sudamericanas en los años 60 y 70, y los generales adiestrados geopolíticamente
intentaron justificar de esta manera su dominio discrecional y los procedimientos represivos de la oposición interna. ¿Por qué quizás no se llegó con este conflicto de una u otra forma, no se generó alguna guerra, por decirlo de esa manera, entre las naciones involucradas en dicho conflicto? Pues vemos que las lecturas claramente resaltan que la geopolítica latinoamericana sostiene que en toda la región surge un pensamiento y sostiene que los viejos conflictos tradicionales se encausan en procesos negociadores o simplemente se congelan esperando por una mejor oportunidad para desbloquearlos por la vía diplomática, razón por la cual en ese entonces países como Bolivia, Francia, España, Irán, México y organismos internacionales como la OEA, la ONU, la Unión Europea y la Comunidad Andina, todos coincidieron en dar fin al conflicto por las vías más significativas como el diálogo, especialmente República Dominicana, donde el máximo mandatario Leonel Fernández conversa con sus tres homólogos, Uribe, Correa y Chávez, invitándolos al diálogo, y que la cumbre de Río, que se celebraría en ese país el 7 de marzo, sería el espacio propicio para dicho diálogo, que finalmente se logró encontrar la solución por las vías más propicias, lejanas a un conflicto armado entre las naciones involucradas. La situación particular, ya para terminar, la situación particular de todo este hecho quizás no vendría a ser solamente la violación de la soberanía ecuatoriana. En mi concepto personal, y dadas las circunstancias, renace algo de Guerra Fría en Latinoamérica. Una Venezuela en ese entonces y hoy por hoy, en ese entonces con el presidente Hugo Chávez, de políticas socialistas, y un Ecuador que no tiene nada de capitalista y que más se acercaba al socialismo, frente a una Colombia netamente capitalista con el total apoyo de los Estados Unidos. Hay informaciones que asemejan en que fue la CIA quien de una u otra forma ayudó al gobierno colombiano para la realización de dicha operación. Es decir, tenemos a una Venezuela en ese entonces con Hugo Chávez, que tenía relaciones tanto con Cuba, con Rusia, países de pensamiento político totalmente socialista. Entonces quizás el desbordamiento de la razón en la cual Hugo Chávez protestó sin que Venezuela fuera directamente el estado que fue invadido o afectado, enviar de manera acelerada tropas militares de ese país hacia las fronteras con el nuestro, reacción por la cual tanto Perú y el mismo gobierno venezolano no estuvieron de acuerdo, porque Venezuela no era el país directamente afectado, pero que vemos que teníamos una Venezuela de tema socialista, donde en algunos años atrás, aproximadamente en el año 1998, Hugo Chávez se proclamó leninista y marxista, características únicas de las FARC. Muchísimas gracias.